Este miércoles se cumple el 100º día de operaciones de bolsa en Estados Unidos de este año. El sector tecnológico estadounidense registra su peor inicio de año de toda su historia. El Dow Jones y el S&P 500 registran su peor inicio de año desde 1970. Las acciones estadounidenses podrían continuar cayendo hacia el tercer trimestre de este año. Vamos a ver a continuación lo que ha sucedido en los mercados de valores de Estados Unidos en los primeros 100 días de operativa de este año. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. Desde inicios de este año, el Nasdaq ha caído más del 28%. El índice completa 7 semanas consecutivas a la baja. El Nasdaq pasa a ser el índice de mejor desempeño durante el año pasado al de peor desempeño durante este año. El sector de tecnología registra su peor inicio de año de toda su historia. Este miércoles se cumplieron 100 días de negociaciones en la bolsa de Estados Unidos. El Dow Jones y el S&P 500 registran su peor inicio de año desde 1970. El Dow Jones ha caído más del 12% desde que empezó el año y el S&P 500 cae más del 17%. Los retrocesos alcistas en algunas de las acciones solo han servido para mantener la tendencia a la baja. Cada retroceso alcista le brinda oportunidad a los inversores para vender o salir del mercado a un mejor precio. En una tendencia bajista, los retrocesos ayudan a mantener la tendencia a la baja. La subida de la inflación ha castigado principalmente al sector tecnológico. Con la subida de la inflación también suben los tipos de interés y eso afecta al sector. Eso se debe a que las empresas de tecnología calculan sus ganancias a futuro, pero al subir los tipos de interés, esas ganancias pierden valor adquisitivo. La Reserva Federal también contribuye a la caída de las acciones con el aumento de los tipos de interés. Aparentemente la Reserva Federal se ha tardado demasiado en subir los tipos de interés. Ahora a la Fed le toca apresurarse para subir los tipos de interés, arriesgando a que la economía entre en recesión. La guerra en Ucrania obviamente también contribuye al alza de la inflación junto con las cuarentenas en China. Esos factores también aumentan los obstáculos en las cadenas de suministro y distribución, las cuales todavía no regresan a la normalidad. El S&P 500 completa 7 semanas consecutivas cayendo, y de esa racha perdedora solamente se ha visto en 3 ocasiones, en 1970, en 1980 y en el 2001. Aparentemente los mercados de valores no han corregido lo suficiente. Incluso le podría tomar hasta un año recuperar toda la pérdida que han tenido hasta el momento. Es por eso que las grandes instituciones financieras recomiendan precaución al intentar comprar durante las caídas en este tipo de mercados. Las posiciones en efectivo llegan a máximos de hace 20 años precisamente porque los inversores están sacando su capital de la bolsa de valores. La volatilidad también ha subido considerablemente en estos primeros 100 días de trading. El índice del VIX, que mide la volatilidad implícita del S&P 500, ha subido un 72,5% desde inicios de este año y eso es señal de alta incertidumbre en los mercados. La Reserva Federal está dispuesta a dejar sufrir a los mercados un poco más antes de frenar la subida de los tipos de interés. De hecho, los próximos aumentos de tipos de interés podrían ser del 0,50% para junio y para julio de este año. Adicionalmente, las lecturas de ventas minoristas y bienes duraderos vienen cayendo. Eso nos indica que la inflación está empezando a pasarle factura al consumo. Sin embargo, el sector laboral estadounidense se mantiene fuerte y eso en cierto modo apoya a la Fed para que continúe aumentando los tipos de interés. Vamos a ver a continuación algunos de los activos que acabamos de mencionar para ver cómo se han comportado últimamente. Tenemos el gráfico semanal del Dow Jones y como podemos observar desde inicios de este año, que es donde está esta línea roja, empezó a retroceder hacia abajo. Vemos cómo durante los últimos meses el impulso bajista se ha acelerado considerablemente. Aunque esta semana ha sido al alza, esto no nos indica prácticamente nada, ya que en el pasado ha retrocedido incluso hasta 2 semanas hacia arriba para continuar cayendo. Aquí podemos ver que durante esta semana hizo un retroceso bastante fuerte hacia arriba, pero después aceleró aún más su impulso bajista. Por lo tanto, aunque esté retrocediendo hacia la zona de los 32.000 puntos, el Dow Jones podría continuar cayendo y tal vez venir a visitar la zona de los 30.000 puntos, por donde está la media móvil exponencial de 200 semanas.
En el gráfico semanal del S&P 500 también vemos el cambio de tendencia a inicios de este año. Vemos que desde inicios de la pandemia el S&P 500 empezó a subir hasta el año pasado. Desde aquí empieza a retroceder hacia abajo y cae hacia la zona de los 3.800 puntos. Aunque frena un poco su caída, se mantiene la tendencia bajista y podría venir a visitar la media móvil exponencial de 200 semanas en los 3.632 puntos. El Nasdaq, que es el que más ha caído durante este año en Estados Unidos, vemos el fuerte impulso bajista que ha tenido, se acerca a la media móvil exponencial de 200 semanas en los 11.500 puntos. Aquí encuentra algo de soporte, pero vemos claramente que se mantiene la tendencia bajista y podría continuar cayendo. Una ruptura por debajo de esta media móvil exponencial de 200 semanas llevaría al Nasdaq tal vez hasta los 10.500 puntos. Sobre el gráfico semanal del VIX vemos que la volatilidad ha aumentado durante este año. Durante el año pasado bajó un poco hacia mediados del año, pero después empezó a subir cuando entró el año nuevo. Aún así se mantiene por debajo de los niveles más altos que estuvo en medio de la pandemia. Pero de todos modos, estos no son niveles normales para el VIX, ya que antes de la pandemia el VIX estuvo por debajo del 1700 y desde entonces no ha podido romper por debajo de ese nivel. Sobre el gráfico semanal del índice del dólar vemos que este ha sido el más favorecido por la subida de la inflación. Desde el año pasado, el índice del dólar ha aumentado su impulso alcista ya que los inversores se refugian en el billete verde cuando aumentan los temores de inflación y de recesión en los mercados globales. Durante las últimas 2 semanas el índice ha estado retrocediendo a la baja, lo cual es normal debido a que estaba sobreextendido hacia arriba. Este retroceso podría brindarle una oportunidad a los inversores para entrar al mercado y el índice podría regresar al alza. Sin embargo, de continuar corrigiendo un poco más hacia abajo, es posible que la zona del 100.00 actúe como soporte. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.